¿De dónde obtuvo Moisés el modelo para construir el tabernáculo de reunión? ¿Sabías que el arca del pacto representaba el mismo trono de Dios? En los últimos días he descubierto que sé mucho menos sobre diseño gráfico de lo que me imaginaba. Para empezar, he tenido que buscar y leer un montón de información sobre el tema de los colores solo para lograr una buena impresión. En mi ignorancia pensé que bastaba con tener una buena imagen para conseguir una buena copia. En su lugar, obtuve una reproducción opaca y descolorida de un original luminoso y lleno de vida. Para saber cómo se relaciona mi terrible suerte de principiante en las artes gráficas con el estudio bíblico de hoy, te invito a encontrar el capítulo 8 del libro de Levítico, donde leemos acerca de la consagración de los sacerdotes y del tabernáculo de reunión. Para comprender mejor este pasaje, debemos remitirnos al capítulo 29 del libro de Éxodo, donde encontramos un relato paralelo a este. Comencemos leyendo los versículos del 1 al 5 de Levítico 8. El Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos con la ropa sacerdotal, el aceite de consagrar, el ternero del sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la canasta del pan sin levadura, y reúne a toda la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado, y la gente se reunió a la entrada de la carpa del encuentro. Luego Moisés le dijo a toda la comunidad: esto es lo que el Señor ordenó hacer. ¿Cuál era la importancia de este día para el pueblo de Israel? En primer lugar, debemos recordar que cada detalle en la construcción y decoración del tabernáculo reflejaba las instrucciones específicas dadas por Dios a Moisés. El autor del libro de Hebreos nos recuerda que Moisés no solo escuchó a Dios acerca de cómo debía disponer cada cosa, sino que también vio el modelo celestial del tabernáculo. Existen varios pasajes que indican que así fue. Por ejemplo, los que se encuentran en Éxodo 25:9 y 40, 26:30 y 27:8. Para este estudio vamos a leer en el capítulo 26:30, donde dice: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Leamos también Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿Qué significa que Moisés pudo ver el tabernáculo antes de construirlo? El autor de Hebreos nos da una pista muy importante cuando dice que el tabernáculo y todo lo que tenía lugar allí era simplemente figura y sombra de las cosas celestiales. Versículo que podemos encontrar en Hebreos 8:5. Realmente cabe la posibilidad de que Moisés haya estado en la misma presencia de Dios y observando lo que hay allí, es decir, el tabernáculo celestial, pues aún los líderes del pueblo que estaban con él experimentaron algo realmente sobrenatural en el monte, donde entendemos que vieron a Cristo y comieron con él, tal como lo indica en el libro de Éxodo 24, versículos 9 al 18. La palabra griega para figura aquí puede traducirse como tipo, ejemplo, señal, representación o copia. A su vez, la palabra sombra designa una imagen imperfecta y poco detallada, apenas una silueta. La idea que debemos tener del tabernáculo y de todo el sistema que lo rodeaba
es que no se trataba de una copia exacta del trono de Dios, lo que es evidente, sino de una representación humana y a grandes rasgos de él, y que a su vez prefiguraba o anunciaba lo que tendría lugar más tarde en la presencia del Dios Altísimo, a donde Jesús entró en su papel de sumo sacerdote para entregarse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Quizá te preguntarás, si tenemos toda la revelación de Cristo, ¿para qué necesitamos volver a estudiar aquello que fue solo figura y sombra de lo celestial? Creo que la respuesta se encuentra en la propia pregunta. Al estudiar lo que pasaba en el tabernáculo terrenal, en primer lugar, podemos comprender mejor lo que sucedió en la esfera espiritual y lo que sigue sucediendo allí. En segundo lugar, entender la simbología del Antiguo Testamento nos permite discernir mejor la profecía bíblica. Por ejemplo, teniendo en mente esta imagen de un tabernáculo celestial, ¿cómo cambia nuestro entendimiento del libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan recibe poderosas visiones sobre el cielo, el trono de Dios y el futuro del mundo? En tercer lugar, luego de comprender estas cosas, nos ayuda a mantener viva la esperanza y la expectativa que tenemos en Cristo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13, del 9 al 12. No importa cuánto conocimiento o revelación tengamos ahora, aún estamos viendo oscuramente y a través de un espejo. La imagen que se ve a través de un espejo solo es un reflejo de la realidad. De la misma forma, el pueblo de Israel estaba viendo un espejo, una especie de maqueta de la realidad, y no la realidad misma. Tanto ellos como nosotros esperamos el momento en que podremos ver cara a cara lo que hay más allá de nuestro entendimiento humano. Algo que Pablo llama lo perfecto y que nos aguarda en un tiempo mejor hacia adelante. En esta segunda parte de nuestro estudio de Levítico, te invito a recorrer conmigo los capítulos del 8 al 10, donde profundizaremos en el significado simbólico del sacerdocio en el Antiguo Testamento, como siempre relacionándolo y comparándolo con otros pasajes clave de la Escritura. Hasta entonces te agradezco tu atención y te recuerdo que en Pescadito crecemos juntos. Si te interesa el tema y quieres escuchar nuestros próximos estudios, te invito a suscribirte a nuestro podcast de audio y a visitar nuestro sitio web smallfishreflections.com. Que Dios te bendiga más. Nos vemos.